Listo, entonces iniciamos la clase del día de hoy y lo primero es preguntarles si tienen preguntas con relación a las temáticas de los retos y de algunos ejercicios de los ejercicios que están ahí planteados. Cualquiera que ustedes tengan preguntas, está abierta la oportunidad para responderlas y para aclarar. Entonces ustedes me dirán. Alcen la mano o pregunten por el chat, como ustedes quieran. La idea es que entendamos muy bien las temáticas para poder tener claridad en los siguientes temas, que ya son un poco más complejos. Vamos a hablar del siguiente periodo de enlaces químicos, enlace iónico, covalente, covalente polar, apolar, coordinado. Entonces, eso requiere que ustedes tengan un conocimiento amplio sobre los temas. Entonces, si no hay preguntas, voy a ir a la tabla periódica para reconocer. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, gracias. Entonces vamos a ver. Admitir. Listo. Están viendo en este momento la tabla periódica de los elementos químicos. La pueden encontrar fácilmente en internet. Esta es una tabla periódica que se llama tabla periódica dinámica. Es muy chévere porque pues se puede explorar fácilmente, está actualizada, entonces eso hace que podamos hacer cálculos químicos, que podamos saber de qué se trata la tabla periódica, cómo se organizó. Entonces, esta tabla periódica, que es la tabla periódica moderna, surgió a partir de diferentes descubrimientos y diferentes investigaciones científicas que realizaron varios químicos en el siglo XIX. Se le cataloga a Mendeleev, que es el que más ha estudiado, más estudió en su momento, en el siglo XIX, la tabla periódica, y surgió a partir del comportamiento de los átomos y de cómo reaccionaban esos átomos con otros, es decir, cómo se enlazaban con otros átomos, y eso se hizo de forma experimental. ¿Listo? Entonces la tabla periódica es como el resumen del conocimiento de los elementos químicos y es completamente determinante que sepamos de qué se trata, cómo se maneja, cómo se organiza, cómo se llegó a esta organización. Esta tabla periódica moderna está muy sintética, muy simplificada, muy fácil de entender, entonces, pero obviamente tenemos que saber cómo se debe interpretar. ¿Listo? En la actualidad, hasta el momento, se han descubierto 118 elementos, como ustedes lo pueden ver. Entonces vamos desde el elemento número 1, que es el hidrógeno, que ustedes ven acá con unas características específicas, hasta el elemento número 118, que es el oganesón, que fue descubierto hace más o menos 1 año y medio, 2 años, que con eso se ganaron el premio Nobel dos químicos. Entonces, estos dos elementos son el inicio y el final de la organización de la tabla periódica, y el inicio y el final en términos del número atómico. ¿Listo? Los elementos químicos naturales, es decir, que están en la naturaleza de forma espontánea, sin que nadie los haya sintetizado, que no hayan estado en el laboratorio, van en el número atómico número 1 hasta el número atómico 92, es decir, desde el hidrógeno hasta el uranio. Esos son los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza, que se han descubierto en nuestro planeta, que se han descubierto y que se han explorado también fuera. También en todas las investigaciones de la NASA también hacen investigación sobre elementos químicos y observan si los elementos químicos coinciden con los que tenemos en el planeta Tierra. Hasta el momento todos han coincidido. Entonces, fíjense que todo, absolutamente todo, está relacionado,
pero que desde el elemento 93 hasta el elemento 118 tenemos elementos que se han sintetizado en laboratorio. Es decir, se utilizan otros elementos y átomos para poder hacer algo que se llaman reacciones de fusión, es decir, unión de elementos, para poder obtener elementos mucho más grandes. ¿Esto con qué objetivo? Lo hacen con el objetivo de tener características de átomos que sean muy inestables para poderlos utilizar a nivel de la medicina, a nivel de investigaciones médicas, biológicas, de mejoramiento. Entonces todo eso se hace con ese objetivo de saber también cómo se comporta la materia, súper importante también ese tipo de investigaciones, cómo son elementos que son tan grandes, que tienen tantos electrones alrededor del núcleo y cómo se comporta un elemento teniendo tanta inestabilidad química. Vamos a ver por qué estoy hablando de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la tabla periódica de los elementos químicos? Es la síntesis y la organización de los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades, a sus propiedades físicas, a sus propiedades químicas. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta cómo se organiza. ¿Por qué se llama periódica? Se llama periódica. ¿Alguien sabe por qué se llama periódica? Importante preguntarles en qué consiste eso y por qué se llama periódica la tabla periódica, valga la redundancia. ¿Quién me puede decir? Por los periodos de investigación sí, de eso, ¿sí? ¿Te refieres a los tiempos o te refieres a qué? De descubrimiento, ¿no? O estamos llamando por Bueno, el... los periodos de descubrimiento son importantes, pero no están relacionados directamente con el nombre periódico al que se le atribuye a la tabla periódica. ¿Qué O significa digamos, o por periodo? el peso, ¿sí? Señor, no Por te el escuché. peso, algo así, ¿no? Sí, está relacionado con el peso, muy bien, sí señor. ¿Con qué más puede estar relacionado lo periódico de los elementos? Con la densidad. Por las densidades de los elementos, muy bien. ¿Por qué más puede estar relacionado? No, no sé más. Muy bien, características, estás hablando de características físicas de los elementos químicos, ¿cierto? Entonces el peso de cada elemento, de cada átomo, la cantidad de electrones, eso ya es una característica química, la densidad es una característica física, entonces muy, muy chévere lo que estás diciendo porque sí está relacionado con el comportamiento periódico que tienen los átomos y la forma en que se organizaron en esta tabla periódica moderna. Entonces, fíjense que los átomos están organizados primero, lo primero que se utiliza para la organización y que no fue fácil, es decir, esta tabla periódica moderna no salió de 8 días de elaboración, no, estos fueron siglos de investigaciones de diferentes científicos. Empezó Mendeleev, pero terminó. Mendeleev empezó con la tabla periódica moderna, pero se ha venido haciendo investigación con relación a la tabla periódica y a través del reconocimiento y exploración de las propiedades físicas y químicas de los átomos, es que se ha podido organizar. Incluso muchos de los científicos que contribuyeron a la tabla periódica que ustedes están viendo en este momento, hicieron investigación, llegaron a una investigación tan alta que determinaron elementos que no se conocían en la Tierra, es decir, que todavía no se habían explorado y que todavía no se habían descubierto en el planeta. Entonces debe existir un elemento que tenga tales características. Un caso de esos fue, por ejemplo, el galio. El galio en su momento, galio, y es porque es galés, es decir, es francés, el galio se descubrió antes, es decir, se predijeron las propiedades físicas y químicas del galio antes de descubrirlo en el planeta Tierra, es decir, antes de saber dónde podía existir y dónde podrían mirarse las propiedades y dónde podrían extraerse esos átomos de galio. ¿Listo? Entonces muchos de los átomos se exploraron antes de que se descubrieran físicamente y experimentalmente.
Entonces, eso fue algo muy interesante que pasó en la historia de la química y eso hace pues que los científicos químico-físicos de la actualidad puedan explorar y puedan hacer y puedan sintetizar nuevos elementos químicos. Es muy interesante la organización de la tabla periódica porque se organizan de acuerdo a las propiedades similares que tienen los elementos. Entonces empecemos por la más sencilla, la más simple de todas, que es el número atómico. El número atómico, que es el numerito que ustedes ven acá en la parte izquierda de arriba del cuadrito de cada uno de los elementos, donde están los símbolos y el nombre de los elementos químicos de cada uno de Es los porque está átomos de la compuesto tabla periódica. por un ¿Señor? electrón y por un... Porque está compuesto por un electrón y ¿un qué? Un electrón y un Protón. protón. Muy bien. Esa es la definición de número atómico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el número atómico, como lo acaba de decir, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Que como tengo aquí la pantalla no puedo verlo. Santiago Ramos. Santiago. Qué gusto, Santiago. Entonces, Santiago Ramos está diciendo lo que todos debemos saber. El número atómico representa el número de electrones y protones que tienen los átomos en su estructura. Y siempre va a ser igual cuando estamos hablando de átomos neutros. Todos los átomos de forma natural en la naturaleza están de forma neutral, es decir, siempre tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Siempre, no puede cambiar. Si cambian los electrones o protones de un átomo, significa que ya no estamos hablando de ese átomo específico. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón y un protón en su estructura. Recordemos que el electrón está, ¿dónde se encuentra el electrón en la estructura del átomo? Un átomo se compone por dos partes fundamentales. Es muy complejo, pero las partes fundamentales son dos. ¿Cuáles son? ¡Ay! No han hecho la línea de tiempo de los modelos atómicos. Es Entonces, Ford, señor, ¿sí? Rutherford, sí, Dalton, ¿no? no te escuché. Repíteme, Sí, por son favor. esos, ¿sí? Dalton, Ford, Rutherford, Esos son los ¿no? modelos Son los- atómicos, sí, señor. Pero en el sí, modelo son atómico actual, que es el modelo atómico moderno, así como la tabla periódica moderna, en el modelo atómico que se maneja en la actualidad, ¿cuáles son las partes del átomo? Las partes fundamentales del átomo. Que una parte la descubrió Rutherford y otra parte la descubrió Bohr, precisamente. Entonces, Rutherford las partes del determinó átomo, que ¿no? los átomos tienen que... Señor, le escucho. Protones, electrones, sería algo así como positivo y negativo, ¿no? Sobre una carga igualitaria. O sea, Listo, en el muy centro, bien. Eso significa que tienes como el subpartículas Sol, atómicas, que estás diciendo, como el Sol a los planetas, ¿sí? sí señor. Entonces los protones son positivos, los electrones son negativos y los neutrones son neutros como su nombre lo indica, es decir, que tienen tanto carga quarks positivos, quarks negativos, es decir, tienen en su estructura los neutrones dos subpartículas atómicas características que son los quarks positivos y negativos. Hay una característica específica de los átomos, entonces voy a compartir una presentación que tengo por acá, importante, para que tengamos claridad cómo están compuestos los átomos y cuál es su composición. Los átomos tienen dos partes fundamentales. La primera es el núcleo atómico, la primera, núcleo atómico, y la segunda es la periferia o corteza de los átomos. Ahorita volvemos a la tabla periódica. ¿Listo? Entonces lo que decía el compañero, los modelos atómicos son Demócrito, que decía que los átomos son una esfera, John Dalton que decía que sí, que
sí eran esferas, pero que se unían entre ellos y tenían características especiales en su estructura. Thomson habló de lo que estaba hablando Santiago, de que las cargas son positivas y negativas, y descubrió la primera subpartícula atómica, que son los electrones. El señor Rutherford fue un poco más allá, que era discípulo de Thomson, y dijo, no, pues solamente sí hay electrones, pero también hay otras subpartículas atómicas que son positivas, que son los protones. Hasta ahí llegó Rutherford, pero dijo, de pronto hay otras cosas importantes en el núcleo del átomo que caracterizan a los átomos, y es que como son cargas de la misma especie, es decir, todas las cargas positivas que son los protones, pues los átomos necesitan, los núcleos de los átomos necesitan otras partículas subatómicas, que él no las descubrió, pero sí habló sobre ellas, que sean unas partículas subatómicas neutras, ¿sí? Él no pudo descubrir experimentalmente esa subpartícula atómica, pero sí dijo, deben existir porque de otra manera los protones no podrían estar acumulados en un solo sitio del átomo, que es el núcleo atómico. Entonces, el señor Rutherford fue el que inició como todo el proceso de la teoría atómica moderna y dijo, hay un núcleo y alrededor del núcleo están interactuando los electrones. Además, el señor Bohr, que fue el siguiente en hacer aportes al modelo atómico actual, dijo, sí, listos, hay un núcleo atómico, pero hay energías diferentes alrededor del núcleo. Y esas energías diferentes están determinadas por niveles energéticos que se pueden cuantificar, es decir, se puede determinar cuánta energía hay del núcleo al primer nivel energético, cuánta energía hay del núcleo al segundo nivel energético y del núcleo del átomo al tercer nivel energético. De otra forma, ¿qué pasaría con los electrones? Se chocarían entre ellos y todo el tiempo estaríamos en colisiones de electrones, y es como si fueran bombardeos pues de unas pequeñas o minúsculas bombas atómicas, ¿sí? Sin embargo, la bomba atómica no funciona con los electrones y no se elaboró con el núcleo de los átomos, que es mucho más potente, y por eso fue tan devastadora. Entonces, esas teorías y esos aportes a la teoría atómica actual, podemos hablar entonces del modelo atómico actual, donde dice que hay un núcleo atómico y alrededor del núcleo están diferentes niveles energéticos, y a su vez los niveles energéticos tienen subniveles y cada subnivel tiene orbitales. Entonces, fíjense que es jerárquico y complejo al mismo tiempo, pero eso nos da a entender que cada orbital que está contenido en los subniveles y los subniveles, perdón, ay, perdón, es resfriado, no es nada más. Entonces, cada nivel, cada orbital que está contenido en los subniveles y niveles de energía, tiene solamente la posibilidad de tener 2 electrones, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo recordemos, es importante que lo tengamos clarísimo, y a eso llegamos la clase anterior cuando hablamos de configuración electrónica. Entonces, sabemos que hay nivel 1 donde hay un subnivel S, hay nivel 2 donde hay subnivel S y hay subnivel P, que tiene estas formas. Hay un subnivel PX, PY, orbitales PX, perdón, PY y PZ, orbitales porque son los que tienen la posibilidad de tener hasta 2 electrones. Subnivel S, subnivel P, en el subnivel P hay 3 orbitales, en el subnivel S hay 2 orbitales. Subnivel D, en el subnivel D hay 5 orbitales. Todo esto se descubrió con el modelo atómico actual, que es la química cuántica, que se trabaja en la actualidad, que es muy compleja porque reúne la física y la química al mismo tiempo. Y el subnivel F, que ya no tiene 5 orbitales, sino que tiene 7 orbitales. ¿Sí? Hasta el momento, los 118 elementos que les estaba mostrando que hay en la tabla periódica moderna, que ya se han descubierto, que se han sintetizado desde el número atómico 93 al 118 en los laboratorios, tienen hasta 7 niveles de energía. No hay elementos que tengan más de 7 niveles de energía. Entonces, ¿cuáles van? Todo esto para responder una pregunta tan sencilla que es, ¿cuáles son las partes del átomo?
núcleo del átomo y nivel de energía, que es donde está la corteza del átomo, podemos llamarla corteza o niveles energéticos, y ahí están alojados los átomos en diferentes niveles de energía y subniveles energéticos. Ya los subniveles energéticos se simbolizan de acuerdo a estas formas, y estas formas están dadas no porque esté delimitado por una pared, sino por la energía y el movimiento que ejercen los electrones alrededor del núcleo en esos subniveles y orbitales. Entonces, en el nivel S, en subnivel S, orbital S, porque es el mismo, ese mismo subnivel es el mismo orbital, tiene forma esférica, pero esto es para el nivel 1. Pero si el nivel 2 tiene ese, que sí lo tiene, todos los niveles del 1 al 7 tienen subniveles, tiene una esfera también, movimiento esférico de los electrones, pero es más grande, es decir, está más alejado del núcleo, tiene más energía, ¿listo? Entonces, más alejado del núcleo, por lo tanto, la esferita se podría dibujar más grande. Y así para todos los subniveles S, que tienen la misma forma esférica, pero que van aumentando su tamaño y por lo tanto va aumentando el nivel energético, por lo tanto va aumentando la cantidad de energía que tiene. Entonces, todos los átomos, sin excepción, tienen un número específico de protones y de neutrones en el núcleo y un número específico de electrones en su corteza. Cuando un átomo es neutro, significa que la misma cantidad de protones que están en el núcleo deben estar en la corteza. ¿Listo? Eso es súper importante y esa es la definición, como nos lo decía Santiago hace un momento, de número atómico. Número de electrones, que son los que están en los niveles energéticos, subniveles y orbitales, y el número de protones que están aquí en azulito, ¿cierto? Que están en el núcleo. Deben ser exactamente iguales. Y siempre van a ser iguales porque todos los átomos tienen la misma cantidad de cargas positivas, que son los protones, y la misma cantidad de cargas negativas, que son los electrones. ¿Listo? Eso nos lo dice el modelo atómico actual con el que se está trabajando y con el que podemos dilucidar por química cuántica todas estas formas de en que se mueven los electrones. Entonces vuelvo a repetir, esta formita que tengo acá, esta forma que tengo acá, que es el orbital px, py, pz, son las formas en que se mueven los átomos alrededor, los electrones, perdón, alrededor del núcleo de los átomos y forman estas estructuras que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces es la forma, es como cuando una mosca se está moviendo alrededor de un plato de comida. Entonces esa mosca tiene unos movimientos específicos y esa es la forma, en este caso, haciendo la analogía con el átomo, los electrones también tienen unos movimientos específicos para girar alrededor del núcleo y nunca chocarse unos con otros. ¿Listo? Por eso esa es la razón fundamental por la que los electrones y los átomos son estables. Hay movimiento continuo, ¿sí? No lo podemos observar porque es un átomo muy chiquito, pero existe el movimiento continuo y ese movimiento es esa interacción que hay entre el núcleo de los átomos, que es carga positiva y neutra, con los electrones de carga negativa alrededor del núcleo. ¿Listo? Eso para decir, hay dos partes del núcleo y eso es lo que vamos a tener en cuenta para el número atómico, teniendo en cuenta la organización de la tabla periódica. Entonces volvamos a la tabla periódica. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Importante. No, Listo, gracias. Importante tener en cuenta la forma en que se organizan los átomos, pero también la estructura atómica, y esa estructura atómica es determinante para la organización de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, sabiendo la definición de número atómico, el número atómico es periódico, significa que es sucesivo. Fíjense que no hay un salto del número atómico 1 al 118, sino que todos los átomos existen del 1 al 118. Siempre es sucesivo y se organiza de tal manera que esté ordenada. Hay dos partes fundamentales, generales, de la tabla periódica.
son los periodos, porque precisamente es donde se observa la periodicidad. La periodicidad significa que va aumentando sucesivamente una característica, va aumentando, por ejemplo, el número atómico, que es del único que hemos hablado, va aumentando el peso atómico, va aumentando la densidad. Entonces es periódico porque va haciendo un aumento sucesivo de la característica, pero obviamente estamos hablando de átomos diferentes. Entonces, partes fundamentales de la tabla periódica. Dos partes fundamentales de la tabla periódica. Los periodos que están determinados por los niveles de energía del 1 al 7. ¿Listo? Cada periodo contiene los átomos que tiene esa cantidad de niveles energéticos. Periodo 1 contiene los átomos que tienen un solo nivel de energía. Periodo 2 tiene los átomos que contienen 2 niveles de energía. Depende de la configuración electrónica. Periodo 3 de átomos que tienen 3 niveles energéticos en su estructura. Periodo 4, átomos que tienen 4 niveles de energía en su estructura, así sucesivamente hasta el periodo 7, que son los átomos que tienen 7 niveles energéticos en su estructura. Listo, ya ahorita les explico este fraccionamiento que tiene aquí la tabla periódica, ¿sí? Y no es un fraccionamiento, sino es por simple estética y organización que se colocó de esa manera. Entonces ya les explico eso. Entonces, primera parte general de la tabla periódica, periodos. Segunda parte fundamental, los grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 también son periódicos, por lo tanto, los grupos serían las columnas de la tabla periódica. Columnas. Columna 1, grupo 1. Columna 2, grupo 2. Columna 3, grupo 3. Columna 4, grupo 4 y así sucesivamente hasta el grupo 18 de la tabla periódica. ¿Listo? Hasta hace unos años, incluso todavía se sigue manejando esa teoría, hay grupos A y grupos B. Están catalogados por cómo termina la configuración electrónica de los átomos. Entonces los grupos A terminan en configuración subnivel S y subnivel P, que están ubicados acá. Entonces, estos, ¿dónde están? Los alcalinos, metales alcalinos, terminan en grupo S. Los metales alcalino-térreos terminan en grupo S. Por favor, le dan ingreso a los compañeros, todos pueden hacerlo. Gracias. Hay un salto ahí en los grupos A, y pasamos a esta sección que son los grupos, este grupito que es el 13, ahora en la última versión de la tabla periódica el grupo 13, antes era grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Por qué? Porque terminan en el subnivel SP, subnivel S y subnivel P. Todos ellos terminan su configuración electrónica en subnivel P y todos estos dos primeros grupos terminan su configuración electrónica en S. Los metales de transición, que son los que ustedes ven aquí en rosadito, metales de transición, esos que están ahí subrayados en la tabla periódica, ellos terminan todos su configuración electrónica en D. Entonces antes se llamaban grupos B, entonces 1B, 2B, 3B. Entonces todos estos terminan en grupos B, en subnivel D, su configuración electrónica. Los señores lantánidos y los señores actínidos son átomos que tienen un número atómico grande, especialmente los actínidos, y los lantánidos se llaman así por el primer elemento con el que inicia esa serie periódica de átomos, por el lantano precisamente. Y los actínidos porque el periodo de ellos inicia con el actinio, por eso se llaman lantánidos y actínidos. Ellos están ahí, ¿sí? Como si estuvieran abajo, fuera de la tabla periódica, pero en realidad no están fuera. Es como si yo colocara y hiciera mucho más amplia la tabla periódica, porque pertenecen, fíjense, al periodo 6. Entonces este periodo se agranda, y el periodo 7, este periodo se agranda del número atómico 89 al 103, y
obviamente tendríamos como 3 pliegos de tabla periódica y pues por manejo estético y por manejo de la información simplificada, pues es mejor colocarlos abajito. Pero sabemos que los lantánidos pertenecen al periodo 7 porque todos estos elementos también tienen 6 niveles energéticos y los actínidos pertenecen al periodo 7 porque todos estos elementos del actinio hasta el laurencio tienen 7 niveles de energía. Entonces, esas dos partes fundamentales de la tabla periódica son determinantes. Periodo, que significa la cantidad de niveles energéticos que tiene cada uno de esos átomos, cantidad máxima de niveles energéticos, y grupo, que significa las propiedades físicas y químicas que esos átomos tienen en común. Es decir, se parecen en muchas cosas, no son iguales nunca, pero sí se parecen. ¿Listo? Esas son las dos partes fundamentales de la tabla periódica. Por eso en su reto número 4, en el último punto, yo les ponía a hacer, ahí tienen como reto, verificar cuál es la ubicación de cada uno de esos 4 átomos, creo que son solo 4, en la tabla periódica, de acuerdo a su configuración electrónica. Entonces, por eso se puede predecir la ubicación sin que uno tenga la tabla periódica en la mano, puede predecir la ubicación de los elementos en la tabla periódica teniendo en cuenta su configuración electrónica. ¿Listo? Entonces, fíjense, cada una de las características están determinadas por, primero, dónde está ubicado el átomo, si es como una coordenada de un mapa. Entonces, el hidrógeno es el más fácil de todos. Está ubicado grupo 1, periodo 1. Él es el rey de los unos, porque todo es 1 para el hidrógeno. ¿Sí? El helio, que es el número atómico 2, no está ubicado en el grupo 1, pero está ubicado en el grupo 18. Pero hay algo que tiene en común con el hidrógeno, y es que coincide el periodo. ¿Sí? Entonces, como tienen la misma cantidad de niveles energéticos, se ubican en el mismo periodo. Pero como ningún otro átomo tiene un solo nivel de energía, sino solamente hidrógeno y helio, por eso hay un salto de la tabla periódica, pero sigue siendo periódica porque está organizada de esta manera. Número atómico 1, número atómico 2. Esos dos únicos átomos de todos los 118 son los que tienen un solo nivel energético. ¿Listo? Número atómico 3, el litio. Está ubicado en el grupo 1, periodo 2. ¿Cuántos átomos hay en el periodo 2? Podemos contarlos. 1 el litio, 2 el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Esos son los únicos átomos de la tabla periódica de los 118 descubiertos hasta el momento que tienen 2 niveles de energía en su configuración electrónica. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos son? A ver si me están escuchando y poniendo cuidado. ¿Cuántos átomos son ahí en total? Litio, berilio, boro, 10, carbono, ¿no? nitrógeno. ¿Cuántos, Santiago? ¿De cuál? Del periodo ¿Cuál 2. elemento? ¿Cuántos átomos hay en el periodo 2? ¿En total? En total, sí, cuéntenlos. 1, 2. Siento como si se estuviera enseñando a mi bebé los números de 1 a 10. 1, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 en total. Solamente hay 8 átomos en el periodo 2. Significa que 8 átomos terminan su configuración con 2 niveles de energía. Es decir, tienen 2 niveles de energía en su estructura solamente. ¿Sí? 8 de los Yo pensaba que se 118. sumaban los, yo ¿Señor? pensaba que se sumaban los números atómicos. O sea, yo pensaba que se sumaban el 2, el 3, el 4, así, cada número Ah, atómico. no. Pero eso Solamente son estamos contando, gracias. No, gracias por la aclaración. Solamente estamos contando el número de átomos que tienen 2 niveles de energía esa es la razón por la que están ubicados en el periodo 2. ¿Listo? Ahora entonces, cada fila que tienen 2 niveles de energía, ¿sí? cada fila es un periodo diferente.
Gracias por la aclaración. Cada fila es un periodo diferente. ¿Cuántas filas tenemos en total en la tabla periódica? 7. 7, muy bien. Entonces son 7 niveles de energía, porque estamos hablando de que la tabla periódica moderna corresponde a la configuración electrónica de los átomos. Entonces cada fila es un periodo diferente. ¿Listo? Son 7 filas en total y cada fila contiene los átomos que tienen esa cantidad de niveles energéticos. Entonces, hidrógeno y helio solamente tienen un nivel de energía. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón solamente tienen 2 niveles de energía en su estructura. Por el número de electrones, que coincide con las características del número atómico, por el número de electrones y protones que tienen en su estructura. Si entre más pequeño es el número atómico, pues menos niveles energéticos va a tener el átomo. ¿Listo? Por eso están ubicados en los primeros periodos. Número atómico 1 y número atómico 2. Entonces, fíjense que se van sumando un electrón y un protón en cada átomo. Entonces, el número atómico 1 es el hidrógeno. Si ya no es número atómico 1, sino número atómico 2, es el otro átomo que se llama helio. Entonces se va aumentando en 1 el número atómico. Son átomos completamente diferentes, muy diferentes. ¿Tienen cosas en común? Sí. ¿Qué tienen en común hidrógeno y helio? Varias cosas. Voy a nombrar 2. La primera, los 2 son gases. Hidrógeno y helio son gases. La segunda, de acuerdo a lo que estamos hablando, es que coinciden en el número de niveles energéticos en su configuración electrónica, que es solamente un nivel energético, porque están ubicados en el periodo 1. ¿Listo? En el periodo 2 están ubicados litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. ¿En qué coinciden estos átomos? Coinciden en que tienen la misma cantidad de niveles energéticos, por eso están ubicados en el mismo periodo. Y coinciden en que son sucesivos sus números atómicos, es decir, litio tiene número atómico 3, berilio número atómico 4, continúa número atómico 5, tal cual como los números enteros están en orden, así son los números atómicos en la tabla periódica. Número atómico 6 carbono, 7 nitrógeno, 8 oxígeno, 9 flúor, 10 neón. ¿Es periódica esa característica? Claro que sí, porque va aumentando en 1 la cantidad de electrones y protones que cada uno de esos átomos tiene. Eso hace pues que cada átomo sea diferente. Entonces, yo tengo el primer átomo del segundo periodo es litio. 3 electrones, 3 protones, que su número atómico es 3. Segundo átomo del segundo periodo es el berilio. Tiene 4 electrones, 4 protones. Siguiente, boro, 5 electrones, 5 protones, número atómico 5. Entonces, en cualquier número atómico siempre puedo decir, ese átomo tiene tantos electrones, tantos protones, y siempre va a ser la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. No lo hagamos obsesivo, entonces miremos el número, el periodo 5. Entonces, las características de estos átomos que están ubicados en este periodo, que tienen en común, que yo puedo determinar en este momento con lo poquito que les he explicado de la tabla periódica, es que están ubicados en el mismo periodo, por lo tanto, todas sus configuraciones electrónicas tienen hasta 5 niveles de energía. ¿Listo? Es decir, llegan hasta el 5S, o el 5D, o el 5P, o el 5E, hasta el 5P. ¿Listo? Entonces, al 5D. Entonces, estos átomos, perdón, tienen hasta esa configuración electrónica. ¿Listo? Eso quiere decir que todos estos átomos tienen 5 niveles energéticos. Por ejemplo, el rubidio tiene 5 niveles de energía y su número atómico es 37.
El estroncio tiene 38 como número atómico y tiene 5 niveles de energía en su estructura. Y así sucesivamente cada uno de los átomos hasta llegar al xenón, que es el número atómico más alto de este periodo y que tiene 54 electrones y 54 protones. Es lo que se puede decir hasta lo que he explicado hasta este momento de la tabla periódica. Entonces, todos los átomos tienen periodo, es decir, están ubicados en un periodo en la tabla periódica moderna y están ubicados en un grupo. Los periodos siempre van a coincidir con el número de niveles de energía en su estructura y los grupos van a coincidir en las características físicas y químicas que tienen los átomos, que son muy parecidas. ¿Listo? Hasta el momento aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Le pueden dar acceso al compañero o compañera que está esperando el acceso? Por favor. No, señora, no hay preguntas. Gracias, Andrés, por contestar. A ver, yo miro si puedo dar acceso. Ah, ya le dieron acceso. Muy bien. Entonces, continuamos. Fíjense que la tabla periódica moderna es muy fácil de entender. Tiene muchas cosas, pero cuando uno entiende de qué se trata y cómo se organiza, es muy fácil. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que está organizada en periodos, que son los niveles de energía, y en grupos, que son las características físicas y químicas que tienen en común. Entonces, vamos un poquito más allá. La periodicidad también está dada, como lo había dicho el compañero Santiago hace un momento, por el peso del átomo. También está dada por eso. Entonces, si un átomo es número atómico 1, número atómico 2, eso hace que su peso atómico, el peso del átomo como tal, cambie. ¿Listo? Y la unidad de masa atómica, que es una unidad química exclusiva para decir una unidad de masa atómica es de un solo átomo, es decir, es muy pequeñita. Sí, yo no puedo medir un solo átomo en el laboratorio, yo no puedo coger un átomo de oxígeno y medirlo en una balanza, eso es imposible, ¿sí? Pero sí puedo medir la unidad de masa atómica del átomo, que es la unión de muchos átomos al mismo tiempo, y poder hacer en una balanza determinar el peso, en este caso, si hablamos en términos físicos, sería la masa de ese átomo, o de esa reunión de millones de átomos, ¿listo? Entonces puedo coger o puedo pesar una cantidad específica de carbono, que es un átomo que en estado natural es sólido. Entonces el carbono si sé que el carbono es puro, entonces puedo coger una cantidad de carbono y masarla y determinar cuántos átomos estoy masando de carbono. Eso se puede hacer en el laboratorio y es un concepto que vamos a entender que se llama mol, ¿sí? Número de moles o número de átomos que se reúnen para poder tener el peso molecular de un átomo. Entonces eso lo vemos más adelante. Por ahora entonces vamos a hablar del peso o masa atómica de los átomos. El peso o masa atómica está determinada por la cantidad de partículas subatómicas que tiene un átomo en su núcleo. Entonces la suma de protones y neutrones, ustedes lo trabajaron en uno de los retos, es igual a la masa atómica. Si yo sumo entonces cuántos protones tiene el hidrógeno, un solo protón, y el más común de los hidrógenos no tiene neutrones, pues la masa atómica del hidrógeno será 1. El 008 es porque hay otros isótopos del hidrógeno que sí tienen 1 y 2 neutrones. Entonces el helio, por ejemplo, tiene 2 protones, perdón, y 2 neutrones, por lo tanto su masa atómica es 4. Las masas atómicas, la unidad de masa, la masa atómica que está simbolizada con la letra A, coincide con los pesos atómicos reales de los átomos. ¿Sí? Es aproximadamente la suma de los protones y los neutrones. Y es sucesiva, entonces sucesiva o periódica, respondiendo a por qué se llama tabla periódica. Entonces, si es número atómico 1, el hidrógeno en este caso tiene una unidad de masa atómica.
El helio tiene 4 unidades de masa atómica. El litio tiene 6,94 unidades de masa atómica. El berilio, 9 unidades de masa atómica. Entonces yo puedo deducir que el berilio tiene 4 protones en su núcleo y 5 neutrones. ¿Sí? 4 más 5 da 9. Y así para cada uno de los átomos. Entonces, unidad de masa atómica del boro, 10,81. Unidad de masa atómica para el carbono, 12,011. Entonces, esas unidades de masa atómica están determinadas por la cantidad de protones y neutrones que tiene el núcleo de los átomos. ¿Por qué no se consideran los electrones? Porque los electrones son partículas subatómicas que tienen muy poco peso. Casi que es un peso despreciable. Sí, es decir, no contribuye a la masa atómica de los átomos, es muy pequeñito. Y esa característica del electrón se da porque tiene la capacidad de moverse muy rápidamente alrededor de los núcleos de los átomos, y eso es lo que permite que haya estabilidad electrónica alrededor del núcleo. ¿Listo? Entonces esa interacción de los electrones que parecen loquitos, pero en realidad tienen hasta un orden de moverse, como les mostraba las formas hace un momento del modelo atómico actual. Esas formas en las que se mueve el electrón se dan gracias a que el electrón tiene una masa atómica muy bajita, muy pequeña, casi despreciable para determinar la masa atómica de los átomos. ¿Sí? Entonces, esa característica periódica de los átomos también está relacionada con la masa atómica que tiene cada uno de ellos. Fíjense que va aumentando. Entonces, por ejemplo, el sodio tiene 23, aproximadamente 22,99, podemos aproximarlo a 23. Magnesio 24, aluminio 27, silicio 28, fósforo 31, azufre 32, cloro 35,45, argón 39,94. Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo así que la masa atómica es la suma de protones y neutrones y tenemos 39,94? Pues resulta que aquí viene otro concepto de los átomos, y es que cada tipo de átomo tiene diferentes isótopos en su estructura. ¿Isótopo qué significa? Significa que en la naturaleza podemos encontrar el sodio, que tiene solamente 11 neutrones, que coincide con la cantidad de electrones y protones del sodio neutro, pero hay sodio que tiene 11 electrones, 11 protones y aumenta el número de neutrones, 12 neutrones. Entonces, esos porcentajes de abundancia en la naturaleza son los que determinan los pesos atómicos que se utilizan en los cálculos químicos. ¿Listo? Uno muy conocido, que yo sé que ustedes han oído nombrar, el carbono. El carbono tiene 3 isótopos fundamentales: carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El carbono es muy importante porque es la estructura, el átomo fundamental de la estructura de las moléculas orgánicas, y es el átomo con el que se ha investigado la antigüedad de los seres vivos que ya se extinguieron, por ejemplo, los dinosaurios. Gracias al carbono 14 podemos decir el dinosaurio, no sé, ¿cómo se llama el más peligroso de los dinosaurios? Se me olvidó en este momento. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se llama? Tiranosaurio Tiranosaurio Rex. Rex. Entonces, el tiranosaurio Rex tiene tantos millones de años de antigüedad. ¿Cómo lo determinan? ¿Cómo diablos? Antes yo me preguntaba, ¿cómo diablos determinan la antigüedad de un dinosaurio si no sabemos, solamente tenemos los huesos? Pues claro, se investiga la estructura molecular del dinosaurio, se determina cuánto carbono 14 tiene en su estructura, y dependiendo la cantidad de carbono 14 podemos hacer una analogía con el número o con la cantidad de tiempo y la antigüedad que tiene ese dinosaurio, o que hace cuántos años o cuántos millones de años se extinguió ese dinosaurio en el planeta Tierra. Desde el momento en que muere
hasta este momento, como se fosilizaron, entonces esa fosilización permite que se investigue la cantidad de carbono 14 y eso determina cuántos millones de años tiene de antigüedad la muerte de ese ser vivo y la extinción, ¿listo? O hace cuánto vivió en nuestro planeta. Entonces, gracias a eso se puede determinar y eso se llama isótopos. Y los isótopos del carbono son tres: isótopo 12, isótopo 13 y isótopo 14. Se utilizan para hacer investigaciones forenses incluso. Entonces, ¿hace cuánto falleció tal cadáver que estábamos buscando hace muchos años? Entonces los forenses hacen experimentalmente, determinan el carbono 14 de esa persona fallecida y determinan cuánto tiempo hace que falleció. Entre otras características, esa es una de ellas, entre otras características que se pueden utilizar para hacer la determinación genética y molecular del tiempo de fallecimiento de ese cadáver. Entonces, todo eso, fíjense que tiene una utilidad grandísima y una utilidad cotidiana y es determinante para reconocer los elementos y los átomos en la tabla periódica. Entonces, es importante tener en cuenta que la masa atómica, claro, tiene que ser un número entero porque los neutrones no se dividen en decimales, no, hay un neutrón, 2 neutrones, 3 neutrones, ¿sí? Pero la abundancia de los diferentes isótopos de los átomos de la tabla periódica, de eso depende que la masa o peso atómico varíe, ¿listo? Entonces, cuando estamos hablando de masa atómica, estamos hablando de la suma de neutrones y protones. Cuando estamos hablando de peso atómico, entonces ya estamos hablando de tener en cuenta la cantidad y la abundancia de cada uno de los isótopos que tienen todos los átomos en la tabla periódica. Entonces, si hay 3 isótopos diferentes y hay una abundancia específica de carbonos en el planeta Tierra, pues el más abundante va a ser el número 12. Pero hay otros isótopos que también tienen una abundancia y se tienen en cuenta en el peso atómico para poder determinar y para poderlo hacer de una forma más exacta. ¿Listo? Entonces, fíjense que se puede hacer matemáticamente. Claro que sí se puede hacer cálculos matemáticos de los pesos atómicos. Es posible conociendo la abundancia en la naturaleza y conociendo cuál es el peso atómico de cada isótopo. Y de ahí se saca el peso atómico específico y que se maneja de forma específica para cada átomo. Y devolvámonos a la periodicidad. Dependiendo del orden en la tabla periódica, va aumentando el peso atómico. Entonces, si el número atómico es 1, pues es 1 el peso atómico. Si el número atómico es 2, es 4 el peso atómico. Número atómico 3, que es el litio, 6,94 peso atómico. Número atómico 4, berilio, peso atómico 9,01 y así sucesivamente. Fíjense que va aumentando. Ningún átomo, entonces comparemos uno chiquito como el sodio, 22,99, y uno grande como el bismuto. Ningún átomo va a disminuir su peso atómico con relación al peso, al número atómico. Si el número atómico es muy grande, su peso atómico también va a ser bastante grande. ¿Listo? Entonces, el número atómico del sodio, que tiene el número atómico 11, 22,99. Del bismuto, que es 83, pues tiene 208,98 como número atómico, como peso atómico, perdón. Y así es que podemos decir que cada átomo está ubicado de tal manera que tiene unas características físicas y químicas específicas y que son periódicas de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica moderna. Y esas características periódicas hacen que coincidan sus características físicas y químicas de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica. Eso no lo determinan, se determinó y se organizó de esa manera para poder estudiar los átomos de una forma más fácil. ¿Listo? No es que en la naturaleza estén ordenadas los átomos de esta manera y podamos encontrar en una mina el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, no. Porque la naturaleza está organizada de tal manera
dependiendo de las características químicas y físicas de los átomos. Entonces, en una mina yo podría encontrar magnesio, pero no necesariamente tiene que haber galio, ¿sí? Pero sí puede haber magnesio unido con calcio o unido con estroncio porque tienen características físico-químicas similares. ¿Listo? Entonces, hasta ahora estamos iniciando la exploración de la tabla periódica. Hasta ahora estamos verificando cómo están organizados los átomos en la tabla periódica, pero es determinante esto para que ustedes puedan manejar la tabla periódica y podamos hablar de otras temáticas que vamos a hablar en el siguiente periodo, que son los enlaces químicos, ¿sí? Y esos enlaces químicos, cómo forman los diferentes tipos de moléculas y cuáles son las características de esas moléculas que forman. ¿Listo? Miremos aquí la tabla periódica. Esta tabla periódica dinámica es chévere porque nos dice cómo se llama cada grupito. Entonces, por ejemplo, el primer grupo se llama alcalinos. Todos son metales, entonces todos estos son metales, los que estoy colocando acá. Todos los que ustedes ven en colorcitos de diferentes colores que están ahora en esta imagen son metales. El 80% de la tabla periódica son metales, como ustedes se pueden dar cuenta. De los elementos químicos de los 118, más o menos el 80% son metales. Otra clasificación, entonces si hay metales, hay no metales. Entonces fíjense que son poquitos, pero que son muy importantes. Entonces, hay no metales, son mucho menos, por ahí el 15% de la tabla periódica son no metales. Está el hidrógeno, el helio, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, fósforo, azufre, cloro, argón, selenio, bromo, criptón, yodo, xenón y radón. Esos son los metales no metales de la tabla periódica. Y hay dos tipos de metales. Metales que están en verde, que son reactivos, y metales que están en morado, que son no reactivos porque son gases nobles. No reaccionan con otros átomos. ¿Listo? Entonces, ahí se disminuye el número de no metales que puede reaccionar con otros átomos. Y eso es súper importante para los enlaces químicos. ¿Qué otra clasificación de los elementos? Semimetales o metaloides, también se les puede llamar así. Fíjense que son solamente 7 átomos de la tabla periódica. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y astato. Todos son semimetales, es decir, que tienen características como anfotéricas, es decir, que pueden ser en unas veces actuar como no metales y otras veces actuar como metales, dependiendo de cómo se enlacen con los otros átomos, ¿sí? Entonces es importante ahí que lo tengamos en cuenta. Esa es la clasificación general. Metales, no metales y semimetales. Y fíjense que en la tabla periódica están reunidos o agrupados de tal manera que están en la misma posición, se agrupan esos, porque los átomos tienen características similares y todo depende de su huella dactilar, que es el número atómico, que da como consecuencia la configuración electrónica de los átomos, organización de los electrones alrededor del núcleo de cada uno de los átomos. Entonces, metales, 80% de los átomos, semimetales, solamente 7, y no metales, que se clasifican en metales reactivos, que pueden reaccionar con otros átomos, y los gases nobles, que están en el grupo 18 de la tabla periódica. ¿Listo? Eso es lo que yo quería contarles hoy, muy importante para que lo tengamos en cuenta, y chévere que lo conozcan antes de entregar sus retos del 11 de agosto, porque eso hace que ustedes entiendan más lo que están haciendo. ¿Listo? Y lo que van a hacer y lo que van a entregar. Entonces, creo que hasta ahí voy a dejar. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Continuamos en la próxima sesión, que es el día lunes. Ah, no, mentiras. El martes, porque ustedes la próxima semana tienen presencialidad el lunes. Entonces, el martes. Y nos encontramos ese día para continuar explicando la tabla periódica y la importancia de la tabla periódica para la química, que es fundamental. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, señora.
entendido cómo se maneja hasta el momento, ¿no? Todavía nos faltan varias cosas para poder entender más la tabla periódica. ¿Entendido? Lo que acabamos de explicar. Sí, señora, Sí, profe. señora. Listo, muchas gracias por contestar. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla sin pena. Importante que hagan preguntas, porque de eso también depende que los compañeros que no pudieron ingresar entiendan el tema. Entonces, si no tenemos preguntas, dejamos hasta acá. Y la próxima clase vamos a trabajar, a seguir trabajando tabla periódica moderna, seguir trabajando los conceptos de la cartilla y vamos a continuar con las temáticas para poder entender los siguientes temas del periodo 3 que se refieren a enlaces químicos y clasificación de las moléculas inorgánicas, que nos corresponden las temáticas de grado 10º. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos, me encantaba interactuar con ustedes, encontrarnos en estos espacios y espero que pronto nos encontremos en la presencialidad. Chao, profe. Gracias.